a todos. Y un feliz sábado también. Vamos a comenzar este fin de semana estudiando el tema o los temas relacionados con la preparación para la venida de Cristo. Y yo pienso que en este tiempo debemos no tan solo estudiarlos, debemos ir a casa y ponerlos en práctica. El conocimiento nos sobra, lo que nos falta es la práctica. Si en esta noche se hiciese un examen teórico de la verdad, creo que la gran mayoría pasaría el examen sin mayor problema. Podría explicar las doctrinas fundamentales, los pilares de nuestra fe. Podría explicar profecías, eventos finales, podríamos hablar de reformas. Pero la pregunta que en esta noche tenemos que hacernos, la cual el Espíritu de Profecía nos recomienda que hagamos cada día cuando vamos a dormir, es ¿cómo está mi alma? ¿Qué está pasando aquí dentro? ¿Quién tiene el control de las palabras? ¿Quién tiene el control de los pensamientos? ¿A quién glorifico con mi vida? ¿Para quién vivo y a quién sirvo? ¿Quién es el primer amor de mi vida? Esa pregunta merece una respuesta cada noche. Y si la respuesta no es positiva, el Señor nos dará un nuevo día para que por su gracia sea positiva esa respuesta. Y queremos que durante estos próximos 2 días que estaremos juntos acá, con el favor de Dios, usted y yo podamos crecer en el conocimiento, pero en la experiencia de la gracia en Cristo Jesús. Quiero pedirles 3 favores. El primero de ellos es que cuando vengamos apaguemos nuestros teléfonos celulares o nuestros aparatos electrónicos. Ojalá que no haya señal en este lugar. ¿No hay? Entonces, ¿para qué traerlo? El primer pedido ha sido contestado porque no hay otra acción. El segundo pedido es que cuando lleguemos tratemos de tomar el lugar más cerca posible al púlpito. Dejemos las sillas de atrás para los que vienen más tarde por alguna razón, o quizás para madres o padres con niños pequeños, o personas que están enfermas y necesitan salir, etcétera, etcétera. Dice la palabra que cuando vengas cerca del altar, traigas tu sacrificio al altar. Deje los asientos de atrás para las personas que lo necesitan. Si usted no lo necesita, acérquese. Y así no va a ser distraído por el entrar o salir de otras personas. Lo tercero que les voy a pedir es que cuando vengamos, por favor, traigamos nuestras Biblias. Si usted desea traer un cuaderno para tomar algunas anotaciones, sería ideal. No olvidemos la recomendación de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, porque diariamente escudriñaban las Escrituras. Y usted tiene que ir a casa y ser un bereano. A ver si lo que se presentó acá, no tan solo de este servidor, los demás presentadores también, está en perfecta armonía con la palabra de Dios. Si lo está, pues por favor, adóptelo. Si no lo está, descártelo, porque es estrategia del enemigo. Así que usted va a venir para tomar la información, anotarla, investigarla en casa y después compartirla con otros también. Y por favor, lo más posible que sea, tratemos de evitar entradas o salidas. Si usted tiene que ir al baño, hágalo antes de venir. Si tiene que tomar agua, hágalo antes de venir. Al menos que sea extremadamente necesario. Y no lo digo por este servidor, porque este lugar, aunque humilde y sencillo, es la casa de Dios. Y debemos darle la reverencia que Él merece. Si aún los seres perfectos lo hacen, inclinándose con rostro en tierra, ¿qué de nosotros indignos pecadores? Que podamos también durante este fin de semana tomar más tiempo para orar, quizás en grupos, en familias, por iglesia, y regresar con una experiencia superior a la cual entramos a este lugar. Si no hemos perdido nuestro tiempo, tan solo vinimos al campo a pasear. Pero esa no es la razón de que hemos venido. Hemos venido aquí para encontrarnos con Jesús y nuestras vidas sean transformadas por su gracia. Traigo saludos de mi esposa y de mis 4 hijos. Hay 2 hijos y 2 hijas, ya todos jóvenes.
Todavía nos quedan 2 en casa. Y por eso mi esposa no puede venir. Hacemos educación en casa, así que necesita ella estar en casa para su escuela y su educación. Y también para otros deberes. Ya se nos acerca el tiempo del cultivo y demás, y ya hay trabajo que hacer en casa. Así que si alguna vez usted nos visita, visítenos en los meses de verano, porque tenemos trabajo para usted. Su visita no sería muy útil en los meses de invierno, nada más hay nieve para paliar. Pero en los meses de verano hay un pico, una pala y un asadón. Usted escoja cuál de los 3 quiere. Y se lo prestamos todo el día, desde la mañana hasta la tarde, y creo que será de bendición. Va a dormir muy bien, se lo garantizo. Dice que dulce es el sueño ¿de quién? Del trabajador. Dulce es el sueño del trabajador. Muy bien, vamos a hacer una pausa antes de entrar a la reflexión. Esta noche es una reflexión lo que quiero compartir con ustedes. Obviamente es tomada de la palabra de Dios, pero antes de hacerlo vamos a orar. Se nos dice que poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. No oración, nada de poder. Y usted y yo necesitamos de Jesús. Y si es posible, le invito de rodillas a que me acompañe en esta oración. Oh Padre Celestial, en esta noche hemos sido bendecidos ya por la música. Y la música son oraciones cantadas. Y la atmósfera del cielo es de continua música y alabanza al nombre que está sobre todo nombre. Y en esta noche, Señor, y es la presencia del Señor se ha manifestado en nuestro medio. Pero necesitamos una mayor porción de ella. Que Él pueda completa y totalmente tomar posesión de nuestras vidas. Que Él pueda en este fin de semana dirigir nuestras vidas en la dirección del camino estrecho. Ese camino que conduce a la vida eterna. Que podamos, Señor, enamorarnos de ti. Que tú seas la pasión de nuestras vidas. Tú seas el todo de nuestras vidas. Lo primero, lo último, lo principal, lo mejor y el centro de nuestras vidas. Señor, sin duda alguna estamos en los segundos finales de la historia humana. El reloj profético nos muestra el tiempo en el cual nos ha tocado vivir y qué privilegio y qué honor tenemos nosotros de formar parte, Señor, de lo que aparentemente ha de ser la última generación sobre el planeta Tierra. Grandes hombres y mujeres del pasado hubieran deseado estar en nuestro lugar, pero no fue para ellos, ha sido para nosotros. Señor, que nosotros podamos brillar y poner el nombre de Jesús en alto en todo lugar y en todo momento y con toda persona, Señor. Señor, bendice en esta noche cada persona que ha venido a este lugar, aquellos que tal vez están en camino o mañana han de venir, prospera su viaje y tráeles con bien. Señor, oro por cada persona que ha de participar durante este fin de semana. Los demás pastores, los que han de dirigir en la música, los hermanos que han de preparar los alimentos y compartirlos con nosotros, aquellos que han preparado este lugar y lo prestan para esta reunión. Es un equipo, Señor, y tú eres la cabeza del equipo. Amén. Que podamos unirnos en el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Que esta verdad presente sea tan presente que cambie nuestras vidas, Señor. Amén. Y pues, sin duda alguna nos prepare para la eternidad. Amén. Envía tus ángeles y por demás pedimos la presencia del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hace 2000 años atrás, se preparaba el cielo para enviar a Jesús, ¿sí o no? El Mesías había de ser enviado para convertirse a través de su vida perfecta, de su sacrificio perfecto, en el Salvador del mundo. Y había de ser enviado ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Pero el apóstol Juan nos dice
en su Evangelio, capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pregunto yo, ¿podrá pasar la historia otra vez con nosotros? Sí. El apóstol Pablo en Romanos y también en Corintios dice que lo que se escribió en el pasado se escribió para aquellos que han de vivir a los fines de los siglos, para que a través de la paciencia y el estudio de la palabra nosotros seamos confortados. Es decir, que tenemos que ver lo que pasó con ese pueblo hace 2000 años atrás y compararnos con ellos para ver si hoy día nosotros, en preparación no para la primera venida de Jesús, esta es su segunda venida, nos estamos realmente preparando para encontrarnos con nuestro Dios. Pregunto yo, ¿la nación judía se preparó para recibir a Jesús? No. ¿Nació Jesús en medio de ellos? Como lo indicaba la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que iban a nacer en Belén, Efrata, pequeña ciudad. ¿Cuántos le dieron la bienvenida a Jesús? Pregunto yo, ¿hubo un lugar para él nacer? No. Nació en un pesebre, es decir, en un establo, rodeado de animales. Y allí su padre adoptivo, más su madre, los únicos que estuvieron allí para darle la bienvenida a él. Sus orígenes fueron muy humildes y muy sencillos. Tan humildes y sencillos que ninguno de nosotros, por pobre que hayamos sido, nacimos en un establo. Quizás nacimos en casa, pero no en un establo. Pero Él vino para hacerse siervo y vivir como siervo. Él vino para servir y no para ser servido. Vino para dar y no para recibir. ¿Entendemos esas declaraciones? Porque esa vida necesita ser reproducida en nosotros. Porque lo único que llevaremos de este mundo al cielo, ¿saben lo que es? Es un carácter, y no el que tenemos. Es un carácter a la semejanza de Jesús. Y si no tomamos esa vida y ahora permitimos que esa vida sea impartida a través de la obra del Espíritu en nuestras vidas, nosotros no tendremos lugar en la eternidad. Es más, cuando Jesús nació, el pueblo estaba preparado teóricamente, pero no espiritualmente. ¿Recuerdan ustedes cuando vinieron los magos y fueron a ver a Herodes? Y Herodes le preguntó, ¿dónde ha de nacer Jesús? Pregunto yo, ¿le dieron la respuesta correcta? Sí. Buscaron enseguida en la palabra, en los manuscritos, y dijeron, sí, ha de nacer en Belén. ¿Estaban preparados teóricamente? Sí, pero no espiritualmente. Sabían aún el lugar donde Él iba a nacer, y ya había nacido y ni cuenta se habían dado. Es más, estos hombres ni judíos eran. Vinieron de Persia. Y les tomó meses. Fueron guiados por una estrella, tan solo en la noche podían avanzar. Esa estrella eran ángeles realmente. Y los condujeron a ellos hasta el lugar donde Jesús se encontraba. Y usted y yo en esta noche tenemos que darnos cuenta que necesitamos una experiencia mucho más profunda de la que tenemos hoy día. Y el Señor nos quiere ayudar y nos quiere llamar para que usted y yo en el tiempo que nos queda podamos ganar esa experiencia. Leyendo el libro deseado de toda la gente, la página 29 dice lo siguiente: los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. ¿Quiénes contemplaban con asombro al pueblo de Dios? Los ángeles. El Mesías había nacido. José y María, Simeón y Ana, Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista. 7. Algunos cuantos pastores, no sabemos cuántos eran, pero no creo que eran muchos. Después de 1500 años de ser el pueblo de Dios. 1500 años de ser el pueblo de Dios. De haber visto milagros extraordinarios desde las plagas de Egipto
hasta el mar abierto y el río después se abre. 40 años en el desierto, alimentados con calefacción en la noche y con luz gratis, con aire acondicionado durante el día, en la nube, con el santuario en medio de ellos, con la voz profética de Moisés también, con todas esas cosas y todo lo demás que pasó. Pasaron 1500 años, el pueblo escogido y favorecido por Dios, llamado para comunicar al mundo la luz de la verdad. Y ahora los ángeles contemplan con asombro la indiferencia de aquel pueblo hacia Jesús. Dice, la nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David. Pregunto yo, ¿se sentían ellos orgullosos de ser descendientes de Abraham y de David? Sí. ¿Se sentían orgullosos de tener el Mesías en su medio? Ni lo reconocieron. Es más, se le dijeron a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham. No sabemos de quién tú vienes, tenemos dudas de quién eres tu padre, pero nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Nos podremos sentir nosotros orgullosos espiritualmente, pero estar vacíos de Jesús también? Sí. Podremos decir, somos descendientes de los pioneros. Conocemos la verdad profética, conocemos la verdad presente, aunque a veces está ausente en nuestras vidas. Y vemos que aquel pueblo tomó en serio su linaje, pero no tomó en serio al Mesías. Continúa la lectura diciendo, en el templo, ¿en qué lugar? Vamos a ver lo que pasaba en la iglesia. Vamos a ver lo que pasaba en la iglesia en los días de Jesús. En el templo, el sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. ¿Sí o no? Ese corderito reflejaba o representaba ¿a quién? A Jesús. Pero escuchen, sin embargo, no sabían que su venida se acercaba. Hoy día, mundialmente, somos aproximadamente 20 millones de adventistas del séptimo día. Posiblemente las iglesias estén llenas mañana. La gente le diría que es cierto, Jesús viene pronto. Mi pregunta en esta noche es la siguiente. ¿Realmente reconocemos el tiempo en el cual estamos viviendo? Vemos que en el templo se hacía el sacrificio matutino diario que señalaba a Jesús. Sin embargo, nos dice la inspiración, no sabían que su venida se acercaba. Noten, no dice que no la creían, sino que no reconocían el tiempo en el cual estaban viviendo. Sin embargo, ni aún allí se habían hecho preparativos para recibirle. Es decir, que ni en la iglesia se había preparativos para qué. ¿Podrá pasar eso hoy día? Sí. Es más, estará pasando. Sí. Ni en la misma iglesia donde los ritos se celebraban diariamente, mañana y tarde, se reconocía el tiempo ni la necesidad de la preparación para encontrarse con Dios. ¿Saben ustedes que en esta semana o fin de semana vamos a hablar de la venida de Jesús? Y vamos a hablar de la preparación para ese evento. Pero ¿saben ustedes que antes de la venida de Jesús, Jesús como nuestro sumo sacerdote ha de terminar su ministerio en el lugar santísimo? ¿Reconocemos eso? Y cuando su obra termine, ese mismo día, en ese momento, el tiempo de misericordia que Dios le ha dado a la humanidad, ¿qué habrá pasado con él? Habrá terminado. La historia humana continuará. Los perdidos continuarán perdidos y los salvos continuarán salvos. ¿Me explico en esta noche? ¿Cuánto tiempo es? No sabemos, no se nos ha indicado. Pero nuestra preparación no es tanto para la venida de Jesús, sino es para el día cuando Jesús termine su obra en el lugar santísimo.
Si en ese día nuestros nombres permanecen en el libro de la vida, hemos sido salvos. Pero si ese día nuestros nombres son quitados o borrados o quitados del libro de la vida, estamos entre los perdidos. Es más, se nos dice que la historia continuará y la gente continuará viviendo sin reconocer que el evento trascendental de que el tiempo de misericordia ha terminado ha llegado. Así que nuestra preparación no es tan solo para esa venida, nuestra preparación en sí es para el día cuando Jesús termine su ministerio en el lugar santísimo. Y no olvide, la decisión que se tome ese día es irrevocable y es eterna. Es más, tenemos que prepararnos para lo que hoy día ya está tomando lugar. Pregunto yo, ¿el zarandeo ha comenzado? ¿Qué piensan ustedes? Es más, se nos ha dicho que hace 150 años atrás el zarandeo ya había comenzado. Pregunto yo, ¿fue zarandeado el pastor Ken Wright? Sí. No sé si conozcan un poquito la historia de la iglesia adventista. ¿Fue zarandeado Kellogg's? ¿Cómo se llama ese zarandeo que hubo aquellos días? Tiene un nombre. La apostasía alfa. Y no olvide, el pastor Jones se fue con él, el pastor Wagner se fue con él. 250 de nuestros líderes, ministros, pastores, doctores, etcétera, etcétera, lo siguieron en esa apostasía. Perdimos nuestra mejor institución de aquellos días. ¿Ya había zarandeo en esos días? Sí. ¿Qué en cuanto a Ballinger? ¿También fue zarandeado? Conradi también fue zarandeado. Es decir, que el zarandeo ha venido tomando lugar, pero en nuestros días vemos que se ha intensificado ese zarandeo. Y va a continuar intensificándose más y más. No olvide las 5 razones principales del zarandeo. La primera dice que es un rechazo al testimonio directo del testigo fiel y verdadero. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice que ese mensaje no ha sido escuchado ni a medias. Por lo tanto, no ha hecho su obra, pero muchos se levantarán en oposición a ese testimonio directo del testigo fiel y verdadero que es Cristo Jesús. Eso traerá un zarandeo dentro de nosotros. Hoy día lo estamos viendo ya. La gente quiere escuchar lo que le plazca al oído, lo que entretenga sus mentes, lo que ponga una sonrisa en sus labios, lo que haga que sus mentes estén simplemente en las cosas temporales y pasaderas. No quieren victoria sobre el pecado, no quieren condenación del pecado, no quieren una ruptura con el mundo en hábitos, en teorías, en prácticas, en enseñanzas. No quieren nada de eso. Quieren un mensaje placentero que les ofrezca todavía el beneficio de este mundo y todavía les ofrezca las glorias eternas. Pero Jesús dice que no podemos servir a 2 señores. O amamos a uno y aborrecemos al otro. Ese mensaje está hoy día trayendo un zarandeo. Déjenme decirles, el zarandeo está tomando lugar en nuestras iglesias presentes hoy día, en nuestras instituciones también, y aún en nuestros hogares y en nuestras vidas. Y muchos han sido ya zarandeados de la verdad, aunque están en la iglesia todavía. No sé si me explico en esta noche. Pero pronto, cuando vengan momentos más difíciles, ahora también saldrán de las iglesias. Otra razón dice que es el amor al mundo. El amor al mundo dice que nos pone en desarmonía con el plan de Dios para nuestras vidas. Dice que eso va a traer también un zarandeo dentro del pueblo de Dios. Lo tercero dice que son falsas enseñanzas. Y déjenme decirles, por los últimos 65 años, falsas enseñanzas han estado entrando desde los años 1950. Cuando comenzamos a dialogar con los evangélicos, cuando quisimos ser aceptados por ellos como un grupo más dentro del grupo cristiano del mundo. Y de la misma forma que un libro en los días de Kellogg's, El Templo Viviente, fue el que introdujo la apostasía alfa. En nuestros días otro libro llamado Preguntas sobre Doctrinas introdujo también el comienzo de la apostasía omega.
donde ahora se comenzaron a entregar principios y creencias básicas y bíblicas, con el único objetivo de ser adoptados dentro del mundo cristiano. Claramente dice que falsas enseñanzas, eso se llama o se les conoce con el nombre de la nueva teología. Y hoy día es lo que predomina dentro de nuestro pueblo. ¿Saben lo que pasó 25 años más tarde? Ahora esa nueva teología dio frutos. Y otra vez otro doctor fue el que trajo estos frutos, el doctor Desmond Ford. Cuando en octubre del año 1978, allí en Anguin, en un tema públicamente dijo que por años él no había creído en el santuario celestial, en el juicio investigador. Ni creía tampoco en el año 1844 ese impacto teológico y profético sobre este pueblo. Descartaba los 2300 tardes y mañanas como profecía válida y simplemente lo vio como un evento que tomó lugar, que usaron los pioneros para excusar su chasco, pero que no tiene lugar dentro de nosotros. Y comenzaron a ser destruidos los pilares de nuestra fe, uno tras otro. Pero déjeme decirles que no piense que nada más eso tomó lugar en la iglesia nominal. Falsas enseñanzas en los últimos 20 años han estado entrando dentro del movimiento conservador. En cuanto a la deidad, en cuanto a las fiestas judías, en cuanto al nombre de Dios, en cuanto a interpretaciones proféticas incorrectas que ponen eventos en el futuro cuando claramente han sido señalados como ya pasados y presentes. En cuanto al espíritu de profecía, que es inspirado y que no es inspirado. Y también vientos de doctrinas, no tan solo en la izquierda, por así decir, sino también en la derecha, han estado entrando por los últimos y han estado minando y destruyendo. Porque Satanás no se conforma con un solo grupo, él quiere ambos grupos destruidos. Y si usted y yo no somos conocedores de un así dice Jehová, seremos confundidos. Aún dentro del movimiento conservador. No olvide, la salvación no es por conocimiento ni es por grupo. La salvación es por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y tan solo a través de una relación con Él en su palabra, no fuera de su palabra, y en el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo, nosotros encontramos allí verdad eterna. Es más que presente, es eterna. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra no cambia. Su palabra no cambia. Hoy día tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos, aun con quienes nos asociamos. Porque hay muchas ideas que parecen bíblicas y aún se toman conceptos bíblicos y textos bíblicos y pasajes del Espíritu de Profecía y se unen y se hacen libros y se publican cosas que realmente no forma parte de nuestro mensaje. Que no tiene nada que ver con el mensaje de los tres ángeles. Y no tiene nada que ver con el mensaje central del mensaje de los tres ángeles, que es la justicia de Jesús. Mucho cuidado con lo que nosotros estamos leyendo y escuchando hoy día, aún dentro del sostén propio. No todo lo que brilla es luz. No todo lo que brilla es oro. Tenemos que ser verianos y estar conscientes de lo que el Señor ha dado en su palabra. La cuarta razón del zarandeo es la ley dominical. Es más, se nos dice que es la última prueba que tenemos que pasar. Testimonios, volumen 7, página 137, dice que es el último acto en el drama. ¿Qué significa la palabra último? Que no hay más. Si usted y yo tenemos que prepararnos para esa prueba, y usted se prepara para una prueba ¿cuándo? ¿Antes de la prueba, durante la prueba o después de la prueba? Si lo hace durante la prueba, está siendo deshonesto. Y si lo hace después de la prueba, es muy tarde. Tiene que hacerse antes. Antes. Es decir, que esa prueba que usted y yo vamos a tomar pronto,
Yo creo que pronto la vamos a ver. Pronto estos ojos y los suyos los van a contemplar. Hoy día tenemos que estarnos preparando para esa prueba final. Saben que Jesús dio la parábola de las 10 vírgenes para hablarnos de esa prueba final. ¿Cuántas de las 10 vírgenes cabecearon y durmieron? ¿Las conservadoras? ¿Las liberales? Todas. ¿A cuántos nos incluyen esta noche entonces? Todos. ¿Saben ustedes que estamos años de atrasos? Porque estamos dormidos. Y el que está dormido no puede trabajar ni puede obrar. A medianoche vino el clamor. Note, el clamor no vino de las 10 vírgenes. El clamor vino fuera de las 10 vírgenes, vino fuera de la iglesia. No olviden, las vírgenes significan iglesia. Eran vírgenes con enseñanzas puras y correctas, tenían lámparas, tenían la palabra de Dios. Pero el clamor va a venir fuera de la iglesia cuando llegue el momento de la ley dominical. En ese momento, todos los adventistas del séptimo día, liberales, nominales, conservadores, exadventistas, todos se van a despertar. Porque van a ver que el cumplimiento profético ha llegado y que ese evento, todos conocemos que ese evento marca el comienzo del fin del tiempo. Hoy día estamos en el tiempo del fin, pero ese comienzo o ese evento va a marcar el comienzo del fin del tiempo. Y todos nos vamos a despertar. Aquellos que no tengan en sus vasijas, noten, no eran en sus lámparas, en sus vasijas no tengan ¿qué cosa? Aceite. ¿La vasija de qué se hacían en aquel entonces? De barro. ¿Qué está hecho de barro? El ser humano. Aquellos que no hayamos permitido la obra del Espíritu en el tiempo de la lluvia temprana. La victoria sobre el pecado, los defectos de carácter conquistados y vencidos en Cristo Jesús. El mal genio, los malos pensamientos, los pensamientos impuros, las palabras duras, toscas, ásperas, todas esas cosas las cuales todos tenemos, las impaciencias, las intemperancias, etcétera, etcétera, todos esos defectos de carácter y todas esas debilidades, algunas heredadas de nuestros padres y otras nosotros mismos las hemos traído a nuestras vidas. Y aquellos que no hayamos permitido que el Espíritu Santo en el tiempo de la lluvia temprana nos haya llevado a una experiencia de victoria sobre el pecado. No tendremos el aceite necesario para pasar ahora el examen final. El examen final. Y aún con conocimiento de verdad presente, no estaremos entrando a las bodas ¿de quién? Del Cordero. Por eso les hablábamos durante el comienzo de la importancia de una experiencia práctica en este mensaje. Déjenme decirles, la victoria sobre el pecado tan solo viene cuando nosotros hagamos lo que hizo Jacob. Luchemos con Dios. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí, pero veo que mi carácter está muy deformado. La cultura me lo deformó, los padres me lo deformaron, yo lo he deformado. Pero ¿saben que yo no puedo culpar a nadie al final del tiempo? Tan solo me puedo culpar ¿a quién? A mí. Pero si estoy dispuesto como Jacob a luchar con Jesús, y decir, Señor, necesito que me bendigas. Y no te voy a soltar hasta que haya victoria, Señor. El problema nuestro es que no sabemos orar. Nuestras oraciones no son de angustia y de quebranto de corazón. Muchas veces nuestras oraciones simplemente es una lista de pedidos. Dame esto, dame esto, dame esto, pide esto. A Dios no le molestan los pedidos. Él tiene para darnos eso y más. Pero el Salmo 51 dice que el espíritu quebrantado y el corazón contrito yo no voy a rechazar. Y no sabemos orar de esa forma. No sabemos luchar con el Señor. Nuestras oraciones quizás son de 5 o 10 minutos nada más. Y nos parecen ya largas y nos duelen las rodillas. Y nuestras mentes están en otros lugares, aunque el cuerpo está allí doblado y en posición de oración, ya la mente no está allí. Porque el enemigo sabe que ahí está la victoria. En Cristo está la victoria. Y cuando estamos en Cristo hay victoria.
Tenemos que aprender a orar. Tenemos que tomar tiempo en nuestra oración. Porque entonces el Señor podrá contestar nuestras plegarias mucho mejor aún de nuestros pedidos. Pero nos vamos a levantar de esa oración y durante el día vamos a cooperar con el Espíritu Santo para que esa oración sea realidad en nuestras vidas. ¿Saben ustedes que por eso hay tantos problemas en los hogares hoy día? Es el carácter. Es el carácter. El esposo dice yo mando y la esposa dice yo también. Y hay problemas. Hay problemas. Los padres dicen nosotros mandamos y ¿qué dicen los hijos? Nosotros también. Hay problemas. Por eso hay problemas en la iglesia. Por eso hay problemas en todos lados. Porque nadie quiere servir, nadie quiere dar. Tan solo queremos recibir y que nos traten bien y que nos den y que me pongan en puestos. Pero no sabemos lo que es dar y servir desinteresadamente. Esa prueba final nos va a probar como nada nos ha probado nunca. Esa prueba final va a ser la más difícil de todas. No olvides, Satanás nunca traería la ley dominical, con el permiso de Dios, por supuesto, si el pueblo de Dios estuviera firme en la verdad. Porque el único pueblo que tiene un mensaje en este tiempo que ha de destruir a Satanás y su reino es el pueblo adventista del séptimo día. Aunque Dios tiene hombres y mujeres en otros rebaños, de eso no tenemos duda. Y son sus ovejas, pero esos sistemas están caídos y esos sistemas del enemigo los controla. Pero el único pueblo que tiene un mensaje que ha de poner fin al pecado y a la tragedia del pecado y a Satanás y a sus demonios es el pueblo adventista del séptimo día. No hay otro pueblo porque no hay otro mensaje. Y Satanás lo sabe. Y por eso hoy día, de acuerdo a Apocalipsis 12, versículo 17, dice que le está haciendo la guerra ¿a quién? No a la mujer. Con la mujer está enojado nada más. ¿La guerra a quién se la está haciendo? Al remanente. ¿Y quién es el remanente? Los que guardan los mandamientos de Jesús y que tienen además el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Serán los mormones entonces. O los testigos de Jehová entonces. Los católicos. ¿Quiénes son? Ni están convencidos ustedes de los adventistas. Y por eso hoy día estamos viendo lo que estamos viendo dentro de este pueblo. Porque Satanás está haciendo todo lo posible para debilitarnos y entonces en nuestro momento más débil introducir la última prueba para el pueblo de Dios. Esperando Él que completamente va a destruir y eliminar al pueblo de Dios. Pero Dios siempre ha tenido y tendrá un remanente. Y aún en el momento más débil, habrán 7,000 rodillas que todavía no se han doblado a Baal. Incluyendo la de Elías también. Es decir, que esta prueba, querida iglesia, nos va a zarandear, pero al mismo tiempo va a purificar al pueblo de Dios. Al final lo que va a quedar, ¿saben lo que es? Puro grano. Integral, no transgénico. Integral y puro, que ahora podrán venir los ángeles a recoger y llevar al granero celestial. Es más, de ese grupo saldrán mártires. Nadie dijo amén a eso. Eso no nos gusta, eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Nos gusta ser de los 144,000. ¿Sí o no? Pero no nos gusta ser de quiénes. Pero dice que habrá muchos mártires. Y habrán pasado esa prueba. Y habrán sacado una A. Una A.
Porque esa prueba tan solo se pasa con A, no hay B ni C. Usted no pasa de panzazo, como dice la gente. No, es con A nada más. Y de ahí Dios sacará un grupo de hombres y mujeres que serán mártires. Y su sangre va a ser como agua que va a regar la semilla de la verdad para vida eterna para muchos. De ese grupo saldrán también los 144,000. Ese grupo saldrán los que darán el fuerte pregón, que es el mensaje de los 3 ángeles, acompañado ahora del mensaje del 4º ángel, Apocalipsis 18. Y el mundo entero ha de iluminarse ¿con qué? ¿Con la gloria de quién? De Dios. Y en poco tiempo se ha de hacer la obra. El 5.º elemento del zarandeo es el decreto de muerte. Ahora, dice que muchos serán zarandeados en ese momento. Ahora póngase a pensar, si hoy día con el 10% no podemos hacerlo, piensen algunos, que cuando nos piden el 100%. Si hoy día con la 7ª parte del tiempo, que es el sábado, no podemos ser fieles, que cuando nos pidan todo. Dice el profeta Jeremías, si con los de a pie te cansaste, ¿cómo vas a correr con los de caballo? Es decir, hoy día estamos demostrando nuestra fidelidad y lealtad a Dios aún en las cosas pequeñas. Hoy día estamos demostrando nuestra lealtad y fidelidad a Dios aún en las cosas pequeñas. Así que tenemos que prepararnos no tan solo para la venida de Jesús, para el cierre de la gracia, tenemos que prepararnos para ser fieles en el tiempo del zarandeo. Tenemos que prepararnos para ser fieles durante la prueba final. Es decir, para que pueda llegar la ley dominical, tienen que pasar 3 cosas por seguro. Tiene que haber un colapso de la economía, aún en este país. ¿Un colapso de qué dije? De la economía. Se nos dice claramente en Conflicto de los Siglos que el pueblo pedirá que ahora se haga algo para restaurar la prosperidad temporal que se ha perdido. Sí, tiene que haber un colapso de la economía. Y póngase a pensar usted y yo que vinimos a este país por la economía. Cuando nos demos cuenta que nuestra cuenta de banco no la podemos usar, que nuestros dólares no tienen valor, que el valor de nuestras propiedades que pagamos no sé cuántos miles de dólares por ellas, ¡puch!, ahora usted la regala y la gente no la quiere. Cuando nos demos cuenta que las tiendas están vacías. Porque para que venga una caída de la economía de este país, primero tiene que venir hiperinflación, es decir, el costo de la vida será extremadamente costosa. Donde quizás ahora una barra de pan le cuesta $3, si digo integral, porque pan blanco, pues usted lo puede conseguir en el Dollar Store por 99 centavos, pero yo no creo que usted coma esas cosas, ¿no? Porque ese pan blanco sale con más nutrición cuando sale de su cuerpo que cuando entró a su cuerpo. De veras, de veras. Porque absorbe y sale con más nutrición cuando sale que cuando entra. Pero bueno, usted compra el pan integral, $3. Ahora, ¿qué sucede cuando ese pan integral no sea $3? Quizás cueste $15. Note, en los años 1920, en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, una barra de pan valía 25 millones de marcos. 25 millones de marcos. Hasta que llegó un líder que le prometió a los alemanes éxito y prosperidad. Pero ustedes saben quién fue. Lo mismo va a pasar en este país. Lo mismo va a pasar en este país. Es decir, la economía tiene que colapsar para que el pueblo ahora, no olvide, la ley dominical no es impuesta, es pedida del pueblo. Y los políticos simplemente responderán a ese pedido y clamor del pueblo. Pero ¿quién estará en la cabeza del pueblo? Sus líderes religiosos, instigándolos por atrás. El próximo sábado, ¿saben ustedes que en Washington, D.C. va a haber una marcha de 30,000 pastores por lo menos? Usted puede ir a YouTube y lo puede ver. Ponga allí United Cry. Cry. El clamor unido. Y esa palabra United, ustedes saben lo que significa. Exactamente. Y están pidiendo que todos
todos los pastores, no importa las denominaciones, usted vaya, ponga allí unitedcry.com y le va a salir. Dice, tenemos que unirnos porque nuestro país se está destruyendo. Usted puede leer toda la declaración. La religión que más crece en Estados Unidos, ¿saben cuál es? Islam. La que tiene mayor crecimiento en porcentaje. Dice, la inmoralidad está destruyendo la fibra de la familia en nuestro país. ¿Será cierto eso? Sí. Dice, la corrupción política. ¿Habrá corrupción política? Continuamente. Es decir, si nos unimos como líderes, y no te va a ser el sábado 9 de abril, es decir, el próximo sábado. Y escogieron ese día porque es el comienzo del año o del calendario judío. Comienza el 9 de abril, su primer día del año para ellos. Dice, nosotros somos el Israel de Dios. Y esta nación es el Israel de Dios. Y de la misma forma que el Israel de Dios tenía un día para Dios, nosotros necesitamos dedicar un día para Dios. ¿Cuál de ustedes piensan que están hablando ellos? Aunque no lo mencionan en lo que está escrito. ¿Será el sábado? ¿Será el martes? El domingo. A ver, esa marcha que va a tomar lugar en el monumento de Lincoln. Porque también el 9 de abril se conmemora un aniversario más cuando terminó la guerra civil de este país. Dicen ellos, estamos al borde de otra guerra civil en este país, lo cual es cierto. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en el país. El país se está resquebrajando, se está desuniendo entre negros y blancos, entre homosexuales y no homosexuales, entre mujeres y hombres, entre ilegales y no ilegales, entre republicanos y demócratas. Y aún los republicanos están divididos y los demócratas están divididos. Y Jesús dice, una casa dividida y un reino dividido no puede, ¿qué cosa? Permanecer. Por lo tanto, estamos viendo con nuestros ojos el momento crítico de la historia de esta nación, cuando esta nación se va a hacer pedazos y caer. ¡Bum! Y va a ser rápido. Porque no va a haber tiempo para recuperarse. No va a haber tiempo para recuperarse. Así que el colapso económico, más con el colapso moral, religioso y social de la nación. El colapso político, porque la gente hoy día no confía ni en republicano ni en demócrata. Es más, usted puede ver los candidatos, y si usted une todos los candidatos, no le llega ni al tobillo de Lincoln. Porque hoy día no hay líderes. Hoy día hay políticos que tan solo piensan en ellos, en su agenda. Y todo eso Satanás lo ha orquestado y lo está dominando para traer el colapso completo de esta nación. Y usted y yo, sobre todo nuestros hijos, lo van a ver y lo van a vivir. Es más, tenemos que prepararnos también para el tiempo de angustia previo, ¿sí o no? Ese tiempo de angustia previo comienza con la ley dominical y se va a extender hasta el tiempo del cierre de la gracia. Nadie sabe el tiempo. Yo sé que hay gente que están poniendo fechas por ahí. No le haga caso. Esa luz el Señor no nos ha dado. El tiempo está en las manos del Señor. Ya no hay profecías de tiempo, ni de comienzo, ni de fin. Es más, dice que Él acortará los días por amor a nosotros. Y gracias a Dios. Si no, dice que no sobreviviría ninguna carne. Tenemos que prepararnos para el tiempo de angustia previo, donde no podemos comprar ni vender. ¿Sabemos lo que es eso? Nunca ha pasado eso en la historia humana. Nunca. 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 No podemos tener deudas hoy día, iglesia. Bueno, nadie dice amén a esas cosas. Porque la gente quiere seguir comprando carros y casas y endeudándose con tarjetas de crédito. No podemos tener deudas. Y no digan, no, es que yo voy a dejar mi casa y me voy a ir. Entonces, un momento, lo van a perseguir por ratero, no por adventista del séptimo día. Porque no pagó sus deudas. ¿Qué buen testimonio vamos a dar al mundo entonces? ¿Me explico en esta noche? Hay un amén, hay esperanza por lo menos. Hay esperanza.
Es decir, que tenemos que prepararnos el tiempo de no comprar y vender. ¿Sabemos lo que es vivir en el campo? De ahí salimos, de ahí nos vamos. Queremos pavimento, queremos alfombra, queremos aire acondicionado, queremos electricidad, queremos agua caliente. No, yo salí de la finca, del rancho, yo no voy para allá. Bueno, ese es el plan de Dios para su pueblo. Aunque nadie diga amén. Ese es el plan de Dios para su pueblo. En Oklahoma City usted no puede vivir en ese tiempo, ni en Dallas tampoco. Cuando haya toques marciales y las ciudades estén en lo que llaman lockdown, nadie puede entrar ni salir. Usted no puede ser fiel a Dios entonces. Cuando sea obligatorio trabajar, aún el sábado, porque esa va a ser la prueba para el pueblo de Dios. No es el domingo. El domingo, si no hay trabajo, no hay problema para nosotros. De todas maneras, la mayoría de nosotros ni trabaja el domingo. ¿Sí o no? Es cuando nos obligan a trabajar el sábado. Cuando la economía está en el piso y ustedes vinieron a este país y ya han prosperado y ahora no nos quieren ayudar y no pueden trabajar unas horitas el sábado para levantar la economía de la nación. Ustedes no son patriotas, ustedes no son leales a este país, ustedes son terroristas, ustedes son Al-Qaeda, ustedes son talibanes, etcétera, etcétera. Porque lo que está sucediendo hoy día con esta gente es para preparar la mente del mundo entero para el pueblo de Dios, no para los Islam. Islam es parte del plan de Satanás. Pero va preparando la mente del mundo entero para después rechazar a aquellos que son llamados fundamentalistas, extremistas, peculiares, peligrosos, terroristas, no leales a la nación, desobedientes a los mandatos humanos, aunque digamos que somos obedientes al mandato divino. ¿Entendemos eso, iglesia, en esta noche? Amén. Tenemos hoy día que ya estar en el campo. Y si no le estamos, pidiendo al Señor que pronto nos saque donde estemos. Pero vamos a seguir trabajando a favor de ¿dónde? Tenemos que regresar a las ciudades para seguir trabajando en ellas, como hizo Enoc. El plan de Dios es el plan de Enoc. Y el Señor va a bendecir ese plan. No olvide, claramente se nos dice que la obra va a terminar de puntos de avanzada, no en las ciudades, sino fuera de ellas. Eso lo dice, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Léalo en el volumen 9 del Testimonio para la Iglesia. Ahí está todo el plan de Dios para el final. Son puntos de avanzada, con obra médica misionera a la delantera de ese movimiento. Cuando vengan enfermedades que el mundo no puede curar, como el SIDA y el Zika y no sé cuántas otras más que han de venir, ahora nosotros tendremos allí el lugar para recibirlos y no tan solo presentarles el médico divino, sino el Redentor del mundo, Cristo Jesús. Y si usted le puede dar un pedazo de papa y le puede dar un poco de arroz y unas habichuelas o frijoles o como usted lo conozca, esa gente decía, como no, este lugar es y el corazón se va a abrir para recibir las verdades presentes para este tiempo. Tenemos que prepararnos para el tiempo de angustia previo y tenemos que prepararnos también para lo más importante de todo. No es el tiempo de angustia grande, el gran tiempo de tribulación. No se preocupe para ese tiempo. Dios ahora se va a encargar de su pueblo en ese tiempo. Amén. Las promesas de nuestra agua segura y nuestro pan seguro es para ese tiempo. No es para el tiempo de angustia previo, es para el tiempo después del cierre de la gracia. Amén. Es más, dice que llegarán ángeles y reunirán a 2 y 3 o 4 familias y le dirán, ven, aunque estés en el campo, vamos a lugares mucho más retirados y allí el Señor nos va a alimentar. Amén. No olvide, todavía Él tiene la receta del maná en el cielo. Todavía los ángeles saben hacer maná. Y sea maná o sea lo que sea, el Señor lo va a traer a su pueblo otra vez. Pero nuestra preparación no es para ese tiempo. Hemos sido sellados los que estén vivos en ese tiempo. Son de los 144,000. No han de pasar por la muerte. No hay razón de su muerte ya. Su sangre no sería ahora lo que fertiliza la semilla de la verdad. Ahora el Señor los ha de preservar en el peor tiempo de la historia, bajo un decreto de muerte. Y no olvide, sin intercesor en el lugar santísimo y sin pecar. Y sin pecar. Porque si uno de ellos peca, uno nada más, Dios quedaría como mentiroso. ¿Entendemos eso, iglesia? ¿Entendemos el mensaje nuestro? Es el único mensaje que enseña esto. Es el mensaje de un pueblo que en la peor crisis de la historia humana, desprovisto de dinero, sin presupuesto, sin casa, sin carro, sin nada, en ese momento ese pueblo ha de vindicar el nombre de Dios. Amén. Y el universo entero contemplará a hombres y mujeres que pasaron por peor experiencia que Job. Amén. Gloria a Dios.
¿Saben con qué se compara la experiencia de los 144,000? Con la experiencia de Jesús en Getsemaní. Amén. Dice que todo apoyo humano que le fue cortado. Pregunto yo, ¿su familia lo estaba ayudando? ¿Sus discípulos lo estaban ayudando? Es más, ¿cuántos lo abandonaron? ¿Quién lo traicionó? Uno de ellos. ¿Quién lo negó? Otro de ellos. ¿Las cortes defendieron a Jesús en su tribunal? No. ¿Se levantó alguna voz en defensa de él? No. ¿Fue condenado un hombre inocente? Pilato dijo 3 veces, yo no he encontrado crimen en este hombre. ¿Qué hago con él? ¿Saben lo que dijo el pueblo de Dios? Mátalo. Y mira que hay un criminal llamado Barrabás. ¿Saben lo que dijo el pueblo? A ese que queremos. Al que nos ofrece libertad, al que nos ofrece trabajo, al que nos ofrece dinero. Este hombre tan solo habla del reino de los cielos y de humildad y de sencillez y de despojarnos y de servir y de dar y de amar a los romanos y de amar a los gentiles. No, ese no lo queremos. Queremos a alguien como Donald Trump. Queremos a Hillary Clinton, que nos ofrece el socialismo. Es lo que queremos. Y a Jesús, crucifícalo. Crucifícalo. ¿Qué dirán con el pueblo de Dios también? Crucifícalo. 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 Mi último punto de la reflexión esta noche es que tenemos que prepararnos para otro evento, que para mí es el más importante. Por supuesto, el más importante es la venida de Jesús. Pero este evento que voy a mencionar, que es el último, y lo puse al final porque es el más importante. Es más, se los voy a leer para que ustedes no lo escuchen de mis labios. Mensajes Selectos, volumen 1, página 121, dice: un reavivamiento de la verdad, de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Qué es lo más importante para nosotros hoy día? ¿Un reavivamiento de qué? De la verdadera piedad. ¿Qué es piedad? Es la práctica del amor. Es la bondad hecha realidad. Dice acá la pluma inspirada que este reavivamiento es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Y saben cómo termina la declaración? El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Amén. ¿Cuál es nuestro primer trabajo? Hacer posible que este reavivamiento de la verdadera piedad sea una realidad en nuestro medio. Amén. Sí, yo tengo que regresar a casa con nuevas prioridades de este lugar. Amén. Yo tengo que regresar a casa con el objetivo de ser un mejor esposo. Porque mi esposa lo necesita. Y el Señor me quiere usar a mí para llegar a ella. No para destruirla, sino para llegar a ella. Y la única forma que puede llegar a ella a través de mí es cuando yo soy un instrumento dócil en sus manos. Ella no necesita mis críticas, mis condenas, mis palabras airadas, mis gritos, mis amenazas, mis miradas duras. Ella no necesita nada de eso. Ella necesita un Salvador. Amén. Y su esposo es llamado a ser ese Salvador en nombre de Jesús. Amén. Si la esposa, yo estoy aquí para amarte y para servirte. Aunque te pongas viejita y canosa. Aunque tengas patas de gallinas y arrugas, yo te sigo amando, esposa. Aunque estés pasando por la menopausia y no es fácil. Aun cuando tengas tu menstruación y a veces no es fácil, ¿eh? Porque ni ellas aguantan esos días. Yo estoy aquí para amarte
como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, ustedes van a regresar a casa con ese objetivo también, de amar a sus esposos. Aunque tenga defectos, aunque en la noche no la deje dormir y esté roncando ese hombre. Quizás se quedó peloncito y quizás está panzoncito también, no se preocupe, sígalo amando. Sígalo amando. Esposo, usted va a ser como Abigail. Usted va a amar a un hombre aun cuando no esté en Cristo. Y usted va a ser un instrumento dócil también en las manos de Jesús. Su esposo no necesita críticas, ni peleas, ni iras. Su esposo necesita ver a Jesús en usted reflejado en su vida. Nuestros hijos necesitan ver eso también. Por eso es que perdemos la mayor parte de nuestros jóvenes en la adolescencia. Se van al mundo. Se cansaron de los judíos, de reglas y de normas, y de esto no, y de esto no, y de esto no, y de esto no, y de esto no. Pero no saben lo que es amor, lo que es un padre paciente, una madre cariñosa. No saben lo que es padres que dediquen tiempo con sus hijos. No saben lo que es culto familiar en la mañana y en la tarde. No sabe lo que es un padre sentarse con su hijo y platicar y conversar con él como un amigo y abrir su corazón a él y decirle, hijo, ¿qué está pasando contigo? Déjame ver tu tarea, cómo te va en la escuela. Hijo, déjame ver tu electrónico, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? Hijo, mira, esto no está bien. Esto daña tu relación con Jesús. Esto daña los principios cristianos. Hijo, vamos a borrar esto. Hijo, vamos a quitar esto. No enojados, no peleando, no amenazando, no con golpes. ¿Nos trata a Dios a nosotros de esa forma? No. Es más, el apóstol Pablo en Romanos dice que la misericordia de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Si no fuera por esa misericordia, dice que usted y yo estaríamos consumidos. Lamentaciones 3:22. Cada mañana el Señor la renueva y son nuevas cada mañana, ¿sí o no? Ese método tengo que llevarlo a casa. Ahora no voy a ser indulgente tampoco con mis hijos. ¿Hay tiempo para disciplina y castigo? Sí, pero en el espíritu, no en la carne. En el espíritu, no en la carne. El Señor me va a dirigir para saber cómo disciplinar y corregir. Y saber cómo enmendar los problemas y cómo trabajar con el corazón humano. Y ese espíritu lo voy a llevar a mi iglesia también. Amén. Ese espíritu lo voy a llevar para amar al pecador que ha caído. La visita nueva que está llegando y quizás todavía llega con sus malos hábitos y malas costumbres. Cómo ayudarle a crecer en la gracia sin condenar al pecador. ¿Desaprobando el pecado? Claro que sí. En ninguna forma nosotros negociamos con el pecado. Pero amamos al pecador mientras que aborrecemos el pecado en todas sus formas. Y cómo tratar con ese joven, con esa señorita, con ese borrachito, con ese adúltero, con ese homosexual. Cómo tratar con ellos para ayudarles a crecer y a encontrarse con Jesús y a tener una relación con Él. Porque Él va a enderezar sus vidas. Él va a mejorar sus vidas. Él va a cambiar sus caracteres también, como lo hace conmigo. Cómo trabajar con mi líder de iglesia cuando a veces no estamos de acuerdo. Cómo trabajar quizás con aquel hermano que sabemos que está cayendo. Cómo ayudarlo a levantarse sin aplastarlo. Sin decirle, bueno, te vamos a borrar ya. Te vamos a poner una censura. No, trabajemos con el corazón. ¿Llegará el momento para eso? Claro que sí. Si la persona continúa en sus pecados, tiene que haber disciplina. Claramente la palabra lo enseña. Pero primero tenemos que trabajar con el corazón. Y tratar que ese imán trabaje de tal forma que pueda ser usado para gloria y honra de Dios. Amén. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta noche.